Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia de Brainer. Les damos la cordial bienvenida a los estudios de la Biblia, pero quisiéramos recomendarte que no te quedes simplemente con escuchar este sermón. Busca una iglesia saludable donde puedas crecer tanto tú y tu familia. Bendiciones, que tengas un buen día. Pero fíjate, voy a repetirte nuevamente, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. O sea que el libro de Oseas y todos los libros del Antiguo Testamento se escribieron para nuestra enseñanza. Y Oseas tiene una enseñanza bien clara. La enseñanza de Oseas nos muestra el problema terrible en el que estaba Israel. Ustedes ya vimos ahí que Israel pecó, y el pecado de Israel fue adulterio espiritual, adulterio espiritual. ¿Y por qué es que Israel estaba en esta condición de adulterio espiritual? Porque Israel se había llenado de ídolos, de ídolos. Muy parecido a nuestros días, ¿no? Fíjate, las cosas que se escribieron en el pasado es para nuestro ejemplo, para que no cometamos el mismo error que ellos cometieron. Ellos se llenaron de ídolos. Y el tema de el pueblo de Israel, de llenarse de ídolos, es que Dios los amaba tanto que los trataba de corregir, de instruir, de enseñar, de que se arrepintieran, que buscaran a Dios ahora que hay tiempo, porque si no vendría la disciplina de Dios, el juicio de Dios. Entonces, el libro de Oseas nos habla de este problema que ya vimos, ¿verdad? Israel permitió que todos los ídolos de los demás pueblos vinieran a Israel y sean parte del pueblo, sean parte de la vida de Israel. Y estaban los Baales, estaba Moloc, estaba Astaret, estaban todos estos dioses que adoraban los pueblos paganos. Israel estaba haciendo altares para estos dioses. Y Dios le había dicho en Éxodo 19, le había dicho a Israel, vamos a hacer un pacto yo voy a hacer un pacto con ustedes. Ustedes van a hacer algo. Primero les dijo que lo que Dios iba a hacer con ellos. Dice, yo les escogí de pura gracia. Yo les escogí de un pueblo que ustedes no eran nada. Deuteronomio capítulo 6 y 7 habla de que Dios les escogió a un pueblo que nadie los conocía. ¿Quién conocía a Abraham, a Taré? En ese entonces, si Dios no hubiese escogido a Taré, que era el padre de Abraham, y luego a Abraham, nadie sabríamos quién eran estos personajes. Pero porque por pura gracia Dios le escogió a Taré, Dios le escogió a Abraham, es que ahora podemos conocer que hay un pueblo escogido por Dios que se llama Israel. Así que de la misma manera que Dios escogió un pueblo en el pasado, hoy ha escogido un pueblo llamado iglesia. Y en este pueblo estás tú, estoy yo. En este pueblo llamado iglesia es un nuevo pacto que Dios quiere hacer, no ahora con Israel, sino con todos aquellos que, tanto judíos como gentiles, ponen su fe en Jesucristo. Y ese nuevo pacto es con este nuevo pueblo llamado iglesia. En el antiguo pacto Dios hizo con Israel, pero como vemos, Israel fracasó. Israel no cumplió el pacto. ¿Cuál era el pacto? ¿Recuerdan? Dios le dijo, ustedes serán mi especial tesoro. Yo los cuidaré, yo les proveeré, yo les defenderé, yo seré su Dios. Y es como en el Antiguo Testamento eran los dioses paganos. Les decía al pueblo, si ustedes me adoran, yo me hago cargo de ustedes. Y por eso es que los pueblos paganos se llenaban de dioses, porque pensaban que, por ejemplo, adorar a Baal, Baal era el dios de la fructificación, de la fertilidad. Entonces, si adoraban a Baal, ellos podían tener mayores cosechas,
mayores productividad en los animales, mayor riqueza en la agricultura. Ellos pensaban, si adoramos a Baal, Baal nos va a bendecir. Dios les había dicho, si ustedes me adoran a mí, tendrán todo. ¿Recuerdan lo que les dijo Dios a Abraham? Te llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Les llevó a una tierra donde ellos tenían todo. Y les dijo Dios, si ustedes me adoran a mí, ustedes tendrán todo. El pueblo de Israel fracasó porque no le creyó a Dios. No le creyó a Dios y comenzaron a llenarse de otros dioses que supuestamente estaban ofreciendo lo mismo que Dios había ofrecido. Jeremías es bien claro del pecado de Israel. Dice, 2 cosas hicieron mi pueblo. Dejaron al Dios vivo y verdadero, al Dios verdadero, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen la capacidad de satisfacer la necesidad humana. Israel cometió ese grave pecado, dejarle a Dios y llenarse de ídolos. Acuérdate que Éxodo capítulo 20, en el pacto que Dios hizo con Israel, ¿cuál fue el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. El segundo mandamiento fue, no te harás imágenes. Y el tercer mandamiento, no te inclinarás a esas imágenes. ¿Qué hizo Israel? Quebrantó los primeros 3 mandamientos. Se llenaron de ídolos, adoraron sus imágenes y se inclinaron a estas deidades. Qué triste, ¿no? Uno dice, ¿cómo puede ser que un pueblo que fue escogido por Dios haga eso, termine haciendo eso? Bueno, acuérdate lo que dice Romanos, que estas cosas se escribieron para ejemplo, para que nosotros no hagamos la misma cosa que hizo Israel. Israel se llenó de ídolos. Ahora, en la actualidad, yo creo que, hermanos, estamos viviendo tiempos terribles. ¿Por qué está la iglesia como está? ¿Por qué los cristianos están todavía temerosos, con miedo? ¿Por qué todavía hay mucha apatía? ¿Por qué la gente, fíjate, esta mañana qué precioso hemos cantado verdades sublimes, verdades maravillosas? Yo me rindo a Él, todo a Cristo. Él se merece que yo me rinda a Él. Él se merece la adoración, Él se merece todo de mí. Pero ¿qué pasa que hoy, en el siglo XX, en esta posmodernidad que estamos viviendo, parece que el hombre ha encontrado otra cosa mejor que Dios? Porque ya las iglesias no se llenan, porque ya los cultos de oración no son cultos de oración, porque ya no hay gente que está desesperada, ansiosa por la palabra de Dios, para reunirse, para estudiar, para obedecer, para conocer a Dios. Hay un enfriamiento que es terrible. Bueno, Oseas se asusta y Oseas dice, hey Israel, arrepiéntanse, dejen de ser idólatras. Dejen de ponerle a Dios a un lado, comiencen a ponerle a Dios en primer lugar. Si Él es Dios, obedézcanle, adórenle a Él. Ese fue el mensaje de Oseas. El pueblo se había corrompido, había metido ídolos, incluso en el templo donde en el templo, fíjate que hay 4 cosas que Dios le dio a Israel. Le dio la ley, le dio a los líderes, le dio el templo y le dio la tierra. 4 cosas que Dios le dio para que el pueblo de Dios sea diferente: la ley, los líderes, los profetas que Dios enviaba, el templo y la tierra. ¿Qué hicieron Israel con ellos? ¿Qué hizo Israel con todo este regalo de Dios? ¿Sabes qué hicieron? Lo menospreciaron.
lo pisotearon. Lo echaron de menos. Dijeron, esto no es para nosotros. Queremos dioses como los dioses paganos. Wow, Israel estuvo en una situación bien triste. Quisiera ir a Segunda de Crónicas, capítulo 36, y hacerte notar algo interesante, porque lo que vamos a ver en esta mañana, Segunda de Crónicas 36, versículo 16, quisiera que lo anotes en tu Biblia, porque este texto va a ser muy importante para resumir el problema espiritual de Israel. Mira lo que dice el versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Qué tremendo, ¿eh? Uno dice, ¿cómo puede ser? Israel estaba haciendo eso. Sí, Israel se estaba burlando, estaba menospreciando lo que Dios les había regalado. ¿Qué les había regalado? La ley. Ya no querían saber nada de la ley. Les había dado líderes, profetas. Les escuchaban, pero no les hacían caso, no los obedecían. Al contrario, los apedreaban, los torturaban, los mataban. Lo que hicieron con Jesucristo. Dios les dio una tierra para que en la tierra ellos puedan ser fructíferos. Les dio una tierra para que de esa tierra ellos puedan ver la bendición de Dios. Pero ¿sabes qué hicieron ellos? Llamaron al resto de los cananitas que vivían alrededor e invitaban que vengan ellos a morar con sus dioses en la tierra que Dios les había dado. Y en esa tierra, en el medio, Dios les había dicho, pon un altar. Pongan un altar, creen un altar, porque en ese altar quiero estar yo en medio de ustedes. ¿Y qué hicieron los israelitas? Trajeron los ídolos y metieron en el altar donde Dios quería estar en medio del pueblo. Metieron en el altar a los ídolos. Menospreciaron las cosas de Dios. Pisotearon las cosas de Dios. Y fíjate lo que dice al final, porque esto es lo que ahora Amós, que vamos a ver, es el mensaje de Amós. Mira lo que dice la Biblia en el versículo 16 al final. Dice, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. ¿Y qué dice? Y no hubo ya remedio. Hermanos, es interesante, en el Antiguo Testamento, ustedes van a notar que Dios guió a su pueblo por medio de dos cosas. Primero, la ley. Dios le dio a Moisés la ley, pero primero fueron ellos escogidos. Dios los escogió en Abraham, fueron un pueblo diferente, fueron un pueblo único, fueron un pueblo que Dios los sacó del anonimato. Ellos no eran nada, no eran nadie, pero Dios los escogió. Luego a este pueblo Dios tuvo gracia, tuvo misericordia y les dio la ley. ¿Y para qué era la ley? Para que ellos a través de la ley se guiaran en la tierra prometida y ellos fueran un pueblo diferente. Y en la ley están los mandamientos ceremoniales, están los mandamientos judiciales y están los mandamientos de gobierno. Así que Israel tenía la oportunidad de ser un pueblo diferente a todos los demás pueblos si ellos obedecían a Dios y los mandamientos de Dios. Interesante cómo Dios planeó todo para que Israel tenga la ley y tenga en el templo de la ciudad un altar. ¿Y sabes lo que tenían que hacer ellos en el altar según la ley ceremonial de las ceremonias religiosas? ¿Sabes lo que tenía que hacer? Si el pueblo fracasaba, si el pueblo pecaba, si el pueblo entendía que había hecho algo negativo delante de Dios, ¿qué tenía que hacer? Sacrificios. Entonces el pueblo tenía una ley, tenía un altar, y cuando pecaba, el sacerdote mataba animales, corderos, palomas, para la sangre de esos animales cubrir el pecado del pueblo. Eso era Israel en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento es interesante porque la ley que Dios dio a Israel ya no le dio una ley escrita como le dio a Moisés en tablas.
cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento, Jesucristo viene y Él es la nueva ley. Jesucristo viene a darnos a conocer, a entender, y Él era el que ahora va a comenzar a explicarnos de lo que se trata el nuevo pacto. Jesucristo, entonces, Él comienza a enseñarnos cómo vivir en la nueva ley. Porque vos vas a ver en Mateo capítulos 5, 6 y 7, Jesucristo decía, la ley dijo, pero yo os digo. La ley dijo, no adulterarás. Pero yo os digo, si en tu mente deseas a la mujer de tu prójimo, ya has adulterado. Jesucristo vino a ponernos más claro la ley que había sido dada a Israel. Pero acuérdate que Jesucristo ahora es la ley, pero Jesucristo también es el cordero. Antes tenían que sacrificar animales, corderos, pero ahora Juan el Bautista nos enseñó y nos trajo una verdad maravillosa. Dijo, he aquí el Cordero de Dios, no que cubre el pecado, que quita el pecado, que limpia el pecado. Así que qué maravilloso podemos nosotros ahora entender el mensaje de Dios del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, entender los propósitos de Dios, los planes de Dios. En el Antiguo Testamento era un jardín, era una primaria que nos iba llevando hasta el Nuevo Testamento, donde ahora tenemos la verdad completa. Ahora nosotros podemos entender todo el plan de Dios. Israel solo tenía la ley y el altar. La ley y el altar. Hoy tenemos a Jesucristo, hoy tenemos a Jesús y tenemos una mesa. Una mesa que cada domingo podemos nosotros acercarnos para recordar el sacrificio de Jesucristo. Aquí lo hacemos, obviamente, cada primer domingo de mes. Pero el cristiano verdadero lleva eso en el corazón todos los días. La mesa, que significa el sacrificio de Jesucristo por mis pecados, el cuerpo inmolado, la sangre derramada, fue por mis pecados. Así que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Oseas nos deja bien claro, el pecado de Israel fue menospreciar las cosas de Dios, menospreció la ley de Dios, menospreció los profetas de Dios, menospreció la tierra de Dios, menospreció el tabernáculo donde se hacían los sacrificios de Dios para Dios, menospreció todo. Entonces dijo Dios, basta, basta. ¿Sabes? El profeta Isaías en el capítulo 29 dice, llega a una conclusión. Este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Espiritualmente el pueblo se había corrompido. Espiritualmente el pueblo se había contaminado de la levadura de los pueblos paganos. Y entonces ahora tenían otra forma de vida que deshonraba a Dios y no traía la gloria que Dios quería de su pueblo. Oseas nos dejó bien claro eso. Oseas tuvo que casarse con una mujer prostituta para explicarle al pueblo, están así. Ustedes se han prostituido. Te invito ahora al libro de Amós, que es el próximo profeta que yo quisiera. Ahora, fíjate, qué importante entender esto, hermanos. Oseas nos habla que el pueblo de Israel había fallado en la parte espiritual. Había roto los primeros 3 mandamientos. Había sido infiel al pacto que Dios había hecho con su pueblo. Ámame con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. No tengas dioses ajenos. No te inclines a esos dioses. Y Oseas nos trae bien en un cuadro, en una figura bien
clara esa situación en la que vivió Israel, idólatra, apartada de Dios. Ahora, ¿sabes? Israel, una vez que se apartó de Dios, comenzó a tener otros problemas mucho más graves. ¿Sabes qué comenzó a hacer? Comenzó a maltratar al prójimo. Comenzó a humillar a el ser que vivía con ellos. Comenzó a hacer cosas feas con su prójimo. Comenzó a tratar de hacer lo que hoy hace la gente, menospreciar al prójimo y tratar de uno ponerse encima del prójimo. Entonces vamos a escucharle a Amós, porque ya Oseas nos dijo que el problema de Israel fue espiritual, pero ese problema espiritual acarrea otro tipo de problemas. Entonces abre tu Biblia en Amós, ya tienes capítulo 2. Mira lo que está haciendo Amós, lo que nos va a explicar Amós, qué estaba pasando con el pueblo. No solamente había idolatría, pero dice en el versículo 6, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos. Tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. ¿Te das cuenta lo que pasa con un pueblo que deja a un lado a Dios? Comienza a maltratar a su prójimo. Comienza a humillar a su prójimo. Comienza a menospreciar a aquel que es a la imagen de Dios. Y Dios, nuevamente, imagínate, Él quería que su pueblo entendiese que ellos son llamados a obedecer la ley de Dios. Ellos son llamados a ser pueblo diferente, pero la primera cosa que hacen es dejarle a un lado a Dios. Y la segunda cosa que comienzan a hacer es menospreciar al prójimo. Ahora, fíjate estos pecados. Primero, dice, versículo 6 dice, porque vendieron por dinero al justo. ¿De qué habla eso? Corrupción. Es lo que pasa en nuestros países en Latinoamérica. Si una persona quiere ser justa, ¿qué hacen los corruptos? Tratan de comprarlo, tratan de venderlo, tratan de acallarlo, tratan de ponerlo entre la espada y la pared, tratan de que no hable, tratan de que desaparezca. Y eso estaba pasando en Israel. Había justos, los profetas, los sacerdotes querían hablar, querían decir de parte de Dios, pero la gente les estaba diciendo, cállense, no hablen, no digan nada. Wow, eso es corrupción. Cuando cierras la boca y no dices lo que debes decir, así ha dicho Jehová. Cuando sabes que estás viviendo mal o sabes que otro está viviendo mal, que está quebrantando la ley de Dios y no hablas, estás siendo corrupto. Estás participando de esa misma corrupción. Primero, comienza la corrupción entre ellos. Segundo, fíjate lo que hacen. Y al pobre por un par de zapatos. ¿Qué significa esto? ¿Sabes? Es interesante que en ese tiempo los pobres, como no tenían dinero, los ricos estaban vendiendo a los pobres por un par de zapatos. ¿Cómo se llama eso ahora? Tráfico humano. Hoy la gente está haciendo lo mismo que los judíos hacían, vendiendo a los pobres por un par de zapatos. ¿Qué es eso? Menospreciar al prójimo. ¿Qué es eso? No tener conciencia de quién es el que está al lado tuyo, hecho a la imagen de Dios, igual que tú. ¿Qué más estaban haciendo estos? Dice el versículo 7,
pisoteaban en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos. ¿Qué estaban haciendo? Pisoteando las cabezas de los desvalidos. ¿Sabes? Se me pone la carne de gallina. Lo que estamos viendo ahora es prácticamente lo que hacían los judíos. ¿Quiénes son los desvalidos? Los niños en el vientre de las madres. ¿Qué está sucediendo ahora? Hoy hay ya en países y en estados de aquí mismo, de los Estados Unidos, el permiso de que mujeres pueden abortar. ¿Qué está sucediendo? Pisoteando a los desvalidos. ¿Qué está sucediendo ahora? Que ahora ya está una ley que a los viejitos hay que darles la oportunidad de que si ellos quieren la eutanasia por su propia cuenta, hay que dejarles que mueran. Europa ya aprobó esa ley, porque Europa está lleno de viejitos. Y entonces si hay que matarlos, que ellos mismos decidan. Así que ahora ya no hay problema de que si alguien quiere matarse en Europa. ¿Eso cómo se llama? Se llama asesinato. Están matando a gente débil. Estás matando a los niños, estás matando a los adultos. Lo mismo que hacía Israel. Primero dejó a Dios y después comenzó a corromperse en las relaciones personales con los individuos. Y cuando Dios les dijo al pueblo, le dijo: ustedes serán mi pueblo especial si ustedes hacen lo que yo les digo. Y les dijo: me amarán de todo corazón, de toda alma, con todas sus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ellos estaban rompiendo el pacto que Dios había hecho con el pueblo. Ahora estaban viviendo en abierta desobediencia, no solamente a lo que Dios les había dicho respecto a él, pero ahora respecto a lo que había dicho, cómo deben vivir entre ellos. No matarás, no hurtarás, no mentirás, no desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás. Ahora ellos estaban totalmente apartados de la ley de Dios, rompiendo el pacto de Dios. En el capítulo 7 de Amós, mira lo que Dios, vas a leer, necesitará más tiempo, pero solamente quiero leerte algunas cosas porque se repite mucho de esto, de lo que Israel estaba haciendo con los pobres. Antes de leerte el capítulo 7, quiero leerte el capítulo 5, versículo 21. Mira lo que Dios llega por medio de Amós a decir al pueblo. Les dice: abominé vuestras solemnidades y no me complaceré más de vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las solemnidades de tus instrumentos. ¿Sabes? Es interesante, en el Nuevo Testamento Jesucristo nos enseñó esto. Mira, si vienes a adorar a Dios y te acuerdas que tienes algo con tu hermano, ¿qué dice la Biblia? Deja tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. O sea que de nada serviría que esta mañana tú hayas adorado con tu boca a Dios cuando Dios sabe que tú no estás reconciliado con tu hermano. Porque para Dios lo más importante es las relaciones interpersonales que comienzan primero con Él y luego con tu prójimo. Si tú eres un hijo de Dios y quieres vivir una vida agradándole a Dios, Dios está pidiéndote esto primero, que entiendas. Tu relación con Dios es el primer lugar, la primera cosa en la que debes poner toda tu atención. Y luego esa relación con Dios va a ser afectada en tus relaciones con tu prójimo, con tu esposa, con tus hijos, con tu familiar. Dios dice: no les haré caso las ofrendas, las solemnidades, todo lo que traen, porque ustedes me traen todo eso, pero están pervirtiendo, están matando, están haciendo daño al prójimo. ¿De qué sirve que me vengas a adorar y vives
sin misericordia, sin amor, sin gracia. Dios lo que busca de ti y de mí es que seamos llenos de gracia, de amor, de misericordia como Él es. Y entonces llega un momento, fíjate, Dios en el capítulo 7, en el versículo 8 dice así, mira. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albanil. Y el Señor me dijo, he aquí yo pongo plomada de albanil en medio de mi pueblo, Israel. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermano, al final? No lo toleraré más. Basta. Ya, se acabó. Se acabó la gracia. Ahora viene la disciplina. No toleraré más lo que el pueblo está haciendo, llenándose de ídolos, menospreciando al prójimo, haciendo una vida que yo no les mandé que hagan. Más adelante, en el capítulo 8, versículo 2 dice, y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. ¿Qué dice? No lo toleraré más. Se me traba la lengua. No toleraré más. Basta. Como dirían los gringos, enough. No más. Ahora, disciplina. Ahora, castigo. Porque han quebrantado mi pacto, han quebrantado mi ley. Wow. Luego vamos a ver cómo Dios tiene que usar a Siria y a Babilonia para castigar a su pueblo. Pero ¿por qué se merece el castigo de Israel? Porque se ha corrompido espiritualmente y se ha corrompido en sus relaciones con su prójimo. No aman a Dios y destruyen a su prójimo. Ese no es un pueblo de Dios. Ese es un pueblo que han aprendido las costumbres, los hábitos y la forma de vida de los pueblos paganos. Y me da mucha tristeza muchas veces ver que en la iglesia repite la misma situación de Israel. Primero se olvida de Dios. Ya no lee la Biblia, ya no ora. Ya la iglesia no es importante. La iglesia es, si quiero voy, si no, no voy. La Biblia, si quiero leo, si no, no leo. Y ya el reunirme con los hermanos no es importante. Menospreciamos lo que Israel menospreciaba, las cosas importantes de Dios. Y entonces Dios, por su amor, tiene que volvernos y traer un profeta y hablarnos su palabra para ponernos en el puesto, porque de lo contrario va a venir disciplina. Por lo tanto, Dios dijo a Israel, basta, basta, no más. Amós es el profeta que nos habla de todo lo que el pueblo está haciendo en contra del prójimo, en contra del prójimo. Yo quisiera en esta mañana, antes de irnos, pregúntate, hermano, hermana, ¿cómo está tu relación primero con Dios? Primero con Dios. ¿Él es el primer lugar en tu vida? En tu vida diaria, ¿Él ocupa el primer lugar en tu vida? Y segundo, pregúntate, ¿cómo está tu relación con tu prójimo? Jesucristo en Mateo capítulo 22, 37 y 39 resumió esto, ¿no? Le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está resumida la ley. Ahora, es interesante que en el Antiguo Testamento he escogido algunos versículos porque entonces la pregunta que deberíamos nosotros hacernos es, entonces, ¿cómo yo puedo vivir de la vida cristiana de tal manera de que yo no esté expuesto a esa disciplina, yo no esté expuesto al castigo, yo no esté expuesto a seguir el mismo círculo vicioso que siguió Israel? ¿Cómo?
Bueno, aquí hay algunos versículos maravillosos que Dios les dijo a los profetas y que quiero resumirlos para poder un poquito salir esta mañana entendiendo lo que Dios quiere de ti y de mí. ¿Qué es lo que Dios quiere? Por ejemplo, mira, en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 dice así: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos, en las víctimas, como que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que las grosuras de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Sabes lo que está diciendo esta porción de la escritura que he sacado de 1 Samuel, de la historia de Samuel? Samuel era el rey de Israel. ¿Y sabes qué hizo Saúl? Saúl tuvo la fachada de obedecer parcialmente a Dios. Dios le dijo: mata a todos los amalecitas, a todos. ¿Qué hizo Saúl? Perdonó al rey, perdonó a los animales y venía con una prosa de triunfo. Cuando Saúl escuchó el ganado, cuando escuchó gente que venía con Saúl, dijo: ¿qué has hecho? No, es que mira, le traje aquí al rey, maté a todos, pero aquí está el rey, le vamos a tener prisionero con nosotros. No, Dios dijo que mates a todos. Entonces la enseñanza de la historia de Saúl, que era el rey, es: Dios se complace más en que obedezcamos que en que hagamos nuestros propios sacrificios, nuestra propia voluntad. A Saúl le costó el reino. A Saúl le costó el reino. Dios lo quitó del reino y puso a David. Porque Saúl no entendió que para Dios más importante es la obediencia, más importante es el prestar atención a lo que Dios dice. Mira lo que dice el Salmo 51, ahora hablando David, dice: porque no quiero sacrificio que yo lo daría, dice David. Él dice: no quiero un sacrificio que yo no lo haría. No quiero holocausto. Los sacrificios a Dios son ¿qué? El espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dios no solamente está buscando de su pueblo obediencia a su ley, prestar atención a su ley, pero Él está buscando hombres y mujeres que lo hagamos con un corazón quebrantado, con un corazón, con un espíritu quebrantado, con un corazón sujeto a Él, humillado a Él. En el Salmo 46 dice: sacrificios y ofrendas no te agradó, mas has abierto mis oídos, holocausto y expiación me has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Este es un salmo mesiánico. Este es un salmo mesiánico que apunta a Jesucristo, y es eso lo que Jesucristo vino a hacer. ¿Qué? Vino a hacer la voluntad de Dios. En el huerto de Getsemaní, Jesucristo dijo: Señor, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. De eso se trata el cristianismo. De eso se trata lo que Jesucristo quiere ahora de ti y de mí. De tener un corazón deseoso de hacer la voluntad de Dios, aún al costo que eso podría llevar mi vida. Jeremías capítulo 7, versículo 21 al 23 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo a vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos de víctimas en el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis mi pueblo. Andad en todos mis caminos que yo os mandé, para que os vaya bien. Jeremías vuelve a repetir que lo que Dios desea de nosotros es escuchar su voz y andar en sus caminos. En el Nuevo Testamento está lleno de estas enseñanzas. Escuchar la voz de Dios y andar en sus caminos.
El libro de Oseas dice, capítulo 6, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que seamos misericordiosos. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que tengamos mayor conocimiento de Él. No tantos sacrificios, holocaustos. Amós capítulo 5, versículo 21 dice, aborrecí y abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecereis holocaustos y vuestras ofrendas, no lo recibiré, ni miraré a la ofrenda de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías ni los instrumentos, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Dios está buscando de nosotros juicio y justicia. Es tremendo cuando en vez de traer juicio, en vez de actuar con sano juicio, tomar decisiones que agraden a Dios, que glorifiquen a Dios, estamos haciendo, ahora el mundo, ¿qué está haciendo? Cambiando, lo que es malo es bueno y lo que es bueno es malo. A lo bueno dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Eso no es juicio. Eso no es justicia. Y eso debe comenzar en nuestros hogares. Juicio, piensa lo que estás haciendo, piensa lo que estás decidiendo, a quién agradas. Justicia, ¿beneficia a tu prójimo o solo beneficia a ti? Miqueas capítulo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Ya que ahí Miqueas hace algunas preguntas. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Otra pregunta. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? ¿O de 10,000 arroyos de aceite? Otra pregunta. ¿Daré mi prójimo por mi rebelión el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y entonces Miqueas responde, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Dios dice, misericordia quiero y no sacrificio. Estos son algunos de los versículos que rescaté del Antiguo Testamento de lo que Dios pide. Hermanos, yo creo que ahora la iglesia tiene un cuadro del pasado de Israel para no volver a los mismos errores. Porque, ¿sabes? Si nosotros no escuchamos a Dios, vamos a tener que vivir las consecuencias. La disciplina de Dios. La disciplina de Dios. Pero, ¿sabes? Lo lindo de Dios es que Él da siempre esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es que en el Antiguo Testamento la ley es, si obedeces, eres mi hijo y yo te bendeciré. En el Antiguo Testamento era si haces, era condicionado, si haces. En el Nuevo Testamento es interesante porque cambia la relación entre Dios y nosotros. Dios dice, si crees y me obedeces, estarás bien conmigo. Si crees, primero creer, primero poner mi confianza en Él, igual que en Israel. Dios le dijo, pon mi confianza en mí, yo soy el Dios que te provee, yo soy el Dios que te sustenta, yo soy el Dios que estaré contigo, yo soy el Dios que te daré victoria, yo soy el Dios. El Nuevo Testamento es, pon tu fe en mí, pon tu confianza en mí. ¿Sabes qué es eso? Gracia. Gracia. Igual que en el Antiguo Testamento. Todo eso fue por gracia. Israel no tuvo que hacer nada. Dios hizo todo. Dios le escogió, Dios le dio la ley, Dios le ayudó. Pero Israel no lo valoró, lo pisoteó. Hoy estamos en el Nuevo Testamento. Hoy Jesucristo es
De Él viene toda la gracia, de Él viene todo lo que tenemos. En Cristo tenemos identidad, en Cristo tenemos propósito, en Cristo tenemos vida eterna, en Cristo hay esperanza, en Cristo. ¿Sabes? Lo menos que hacemos es gastar nuestra vida buscando a Cristo, conocer las profundidades de su gracia. Y sabes, no vas a encontrar la profundidad de su gracia hasta que no encuentres la profundidad de lo que significa la cruz, porque de la cruz proviene la gracia de Dios. Si tú no entiendes el valor, el dolor, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, no vas a entender lo que significa entonces la gracia de Dios. Por eso Pablo tuvo que decirles a los romanos: ¿pecaremos para que la gracia abunde? La respuesta de Pablo es no, de ninguna manera. Es porque no entendiste la gracia de Dios. Por eso muchos en la iglesia pisotean la gracia de Dios. Dios me perdona, entonces sigo pecando. Cuidado. En el Antiguo Testamento Dios dijo: basta. Hay un momento, dice: basta. Hasta aquí. Yo te pido, hermanos, estos días tenemos que reflexionar. Son días difíciles. Dios está cirniendo su iglesia. Dios está tamizando su iglesia. Se están quedando los que son de Él. Los que no son se van. Por eso en esta mañana yo te quiero rogar, hermano, que examinemos nuestra vida. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con tu prójimo? Y ya sabes lo que Él te pide, ¿no? Justicia, misericordia y un corazón contrito y humillado delante de Él. Amén. Ya sabes. Entonces esta semana pide al Señor que Él te ayude y nos ayude a que juntos podamos seguir caminando en la gracia que el Señor nos ha provisto. Amén.